como lo adelantábamos, está el nieto de Héctor Oesterhel acá, Martín. Muchísimas gracias, Martín, por venirte acá hasta Radio Con Vos a charlar, porque sé que estás muy requerido, alfombra blanca, repercusiones, bueno, y un sueño, ¿no? Ya ver la historieta El Eternauta llevada a esta adaptación, llevada a la pantalla grande, ¿no? ¿Cómo estás? Al fin sucede. Bien, al fin sucede la adaptación, al fin sucede después de tantos años este sueño. Y bueno, muy contento, todavía como muy impactado por todo lo que pasa en la calle, todo lo que pasa con el estreno. En la previa ya había generado una cantidad de emociones muy importante. Y después, bueno, como vos contabas, cuando éramos chicos, en los años 90, repartíamos en diferentes bares de acá de Capital y de provincia y también de La Plata, un afiche que habíamos hecho una copia de un afiche original que había salido en la revista Feriado Nacional, en donde estaba dibujados todos los personajes de mi abuelo, como en una manifestación, sostenían una pancarta que decía ¿dónde está Oesterhel? Y bueno, Oesterhel volvió de alguna manera, mi abuelo volvió en los lectores durante todos estos años, volvió en las representaciones políticas, en el contacto con la calle, en lo que tiene que ver con la historia de los 70 y todas las ausencias que tenemos, y en particular con mi familia, la parte más íntima, ¿no? Porque tiene algo de lo que tiene que ver en términos de sociedad y tiene que ver también en términos de lo privado y en términos de cómo vivo yo y Fernando, que somos los únicos que quedamos de la familia directa, todo este tipo de acontecimientos. Así que bueno, muy contento por lo que sucede con la serie, con el resultado, con el trabajo invertido, con todo lo que le pusimos, con todo el apoyo de todos los productores, con todo el apoyo de corazón que puso KIS, con todo el apoyo de corazón que puso Netflix, en algunos argentinos que están también moviendo como entrando, digamos, por Netflix ahí en Los Ángeles también para que todo esto funcione. Hay como un orgullo nacional por nuestra cultura que tanto nos representa y tan clara queda en esta serie, ¿no? Que muestra sin vueltas en lo que somos y cómo nos relacionamos, ¿no? Hay algo que dijiste en la alfombra blanca que se hizo esta semana, también el día previo a que se estrenara, y es que remarcaste ese afiche, ¿dónde está Oesterhel? Y nos preguntamos y seguimos exigiendo justicia y verdad. Y decías, y de alguna manera Oesterhel está acá. Tu abuelo estaba ahí, en esa premier, y está... bueno, hay como una justicia poética, si se quiere, ¿no? De poder hablar. Incluso me llamó la atención y me pareció muy bueno todo lo que hizo Hijos y todo lo que hicieron los organismos de derechos humanos en ese sentido, y esta acción de donde estaba el cartel del Eternauta, pegar las fotos también de tu mamá y tus tías y tu abuelo, ¿no? Como para decir, no nos olvidamos. No, esas representaciones siempre me llenaban el corazón. Vos imaginate que en cada movimiento, el Eternauta estuvo muy... El Eternauta primero tiene una manera como de vincularse también entre las generaciones, ¿no? Las generaciones inclusive que vivieron... Es una historieta del 57, para recordar, fue del 57 al 59, que... Hora Cero. Hoy no era la revista Hora Cero, que era la propia revista de la editorial Frontera, que era la editorial de mi abuelo y de su hermano, Jorge Oesterhel, que funcionaba en la casa de mis abuelos en Bécar, donde crecieron mi mamá, mis tías, donde fue feliz mi abuela y mis abuelos. Es la propia casa del Eternauta, es la misma casa del chalecito ese que dice que es Vicente López. Bueno, por eso es lindo cuando empieza el Eternauta cómic, hablamos de la historieta, no de la adaptación, porque se encuentra con tu abuelo, viajante de otro tiempo, y va a su casa. Casa del mismo escritor, del mismo guionista de historietas que va a recibir un relato imposible, ¿no? de anticipación de una invasión, ¿no? Y la recibía de alguna manera mi abuelo en su propio escritorio, en su propia guardilla de la casa de Bécar. Bécar, recordemos que en esa época, sobre todo, era un límite. La casa de mis abuelos está sobre la calle Rivadavia, al lado de la estación de tren, y del otro lado está Maipú, que en los años 50
Además, más bien una casa de quintas, una zona de quintas, no era una zona de casa, digamos. No es como ahora. No, no es como ahora, pero sobre todo cómo se desarrollaba toda esa zona, que las casonas, las grandes casas, muy relacionadas también con la colectividad alemana y suiza, se daban más para el lado del Libertador y Es todo, verdad. ¿no? ¿Vos llegaste a vivir ahí? ¿Viviste ahí? No. Elsa, entonces, ¿qué hace después de Becar? No, la historia con Becar, si querés te remonto un poco a otro de los aspectos del Eternauta, que es la memoria viva, ¿no? Es un personaje que es un personaje que es un sobreviviente y relata como un adelanto, digamos, la historia de una guerra que está por llegar, ¿no? Mi relación con el Eternauta desde chico, me lo preguntaron bastante en estos días, de diferentes formas. Y tiene que ver con una relación, como te decía antes, algo como muy íntimo, ¿no? Se relaciona también con esa casa de Becar. Mi abuela, cuando vos me preguntás cuándo se va mi abuela de Becar, a mi abuela le hacen un atentado cuando ya había muerto la primera hija y no tenía... Marina. Sí, no, Beatriz. Beatriz. Y estaba sin saber bien del paradero del resto. Entran en un atentado, meten una bomba y entran por el garage, ¿no? Que donde tenía la mayor parte de la biblioteca de mi abuelo, ¿no? Entonces mucho se quemó, entraron de una manera... Siempre lo contaba, me acuerdo ahora mismo a mi abuela contando eso, ¿no? Mi abuela era de familia de gallegos y para quien no conoce esa forma, son como medio robles, ¿viste? O sea, bancan todo, los tipos bancan todo. Creo que le ayudó un montón esa fuerza, ¿no? Para bancar lo que tuvo que bancar. Y me acuerdo, ya cuando me lo contaba ella, me decía, bueno, cuando entraron a la casa, ¿no? Ella en medio que se plantó, tenía poco que perder también, ya se había separado de mi abuelo hace 2 años. Año y medio, mi abuelo iba de una manera media furtiva a buscar algún libro para seguir trabajando y se iba. Tu abuelo ya estaba en la organización Montoneros. Estaba en Montoneros, sí, ya en esa época estaba... Y ya estaba escribiendo la segunda parte del Eternauta, que la escribe medio clandestino y le manda a Solano López. Tal cual, sí, la parte... Si querés, después te cuento bien cómo fue toda esa parte, que es interesante. Entonces, y cuando le hacen el atentado... El atentado entran, digamos, directamente, después de meter el bombazo, entran directamente al grito pelado de si mi abuelo era judío, ¿no? Como así, como quisieron entrar a la primera pregunta... Y a mi abuela le impactó mucho eso y lo paró y dijo, Héctor no es judío, y si fuera judío, ¿qué? Y yo soy una mujer y ustedes me van a respetar, ¿no? O sea, acá no van a entrar a la casa, digamos, de la manera de cualquier cosa, ¿no? Y medio que de alguna manera el jefe del operativo se dio cuenta de que, por un lado, mi abuela no tenía actividad política, que eso ya lo sabían los militares, y bueno, y entraron, revisaron, ya no había nada, qué sé yo, etcétera. Bueno, la cuestión es que mi abuela, que era una mujer muy de su casa, en ese momento, muy de su barrio, muy de sus vecinos, frente a todo lo que estaba viviendo y frente a la soledad que había quedado, como se había instalado en esa casa, que había estado lleno de vida toda la vida, todo el tiempo, finalmente cierra la casa y vuelve a la casa donde ella se había criado, que era en lo que ahora es Las Cañitas, pero que en esa época era muy diferente, era un barrio muy, muy diferente a lo que es ahora. ¿Y ahí llegaste vos con 3 años y medio? Ahí llegué yo, que fue la casa donde me crié con ella, y tengo el primer recuerdo de mi vida, ¿no? Yo tengo el primer recuerdo de mi vida, puedo ubicar, digamos, la primera vez que tengo una imagen de un ser querido, que no es el de mis padres, que habían muerto ese mismo 13 de diciembre del 77, horas antes, y es estar a donde me llevaron después de haber matado a mis padres, al centro de detención de Vesubio, donde estaba detenido mi abuelo, ya hace varios meses. Te llevaron a donde estaba Héctor Westergel, sí, a que él viera a su nieto y se enterara de que habían desaparecido. Exactamente. Eso por un lado. Pero qué siniestro. A veces nos olvidamos de lo siniestro que fue la dictadura, digo, para quien está escuchando del otro lado, del plan sistemático de genocidio, tortura y desaparición que hubo. Sí, lo que tengo para decir, digamos, es que ese primer recuerdo no involucra, digamos, la cara de mis viejos, ¿no? Que me gustaría tener una imagen vívida. Tengo todas las imágenes representadas en las miles de fotos que tiene afortunadamente mi familia, muchas en el entorno de Becar, de esa casa, ¿no? Que finalmente es, yo siempre digo que esa casa para mí en algún punto es medio como
tiene que ver un poco con algunas de las historias de mi abuelo y también con el Eternauta, que para mí es el centro del universo, ¿no? Es el centro de mi universo emocional, vamos a decir. Sí. ¿Te llegó a sonreír tu abuelo? No, lo que me acuerdo, yo no me acuerdo de eso, me acuerdo de una situación que era una situación tan sencilla como estar con mi abuelo, ¿no? Como un día cualquiera, hablando de las cosas de siempre, pendiente de mí, abrazados, sentados en una especie de asiento de cemento, mirando una pared en un pasillo pintado con pintura sintética. Lo que hace mi abuelo en ese momento es quedarnos una tarde. Evidentemente yo estaba muy conmocionado y evidentemente traía, como vos bien interpretaste, digamos, traía la noticia de que mis viejos o mi vieja o estaba secuestrada o muerta. Mis viejos mueren en el tiroteo, digamos, resisten, digamos, frente al operativo y mueren primero mi mamá y después mi papá. Y bueno, de ahí mi abuelo, sabiendo de que mi abuela no tenía connotación política y eso, negocia, no se sabe bien cómo, para que me lleven a la casa de mi abuela, ¿no? Donde estaba. Y como te dije antes, era la casa donde volvió mi abuela a vivir y donde ella se había criado. Una especie de inquilinato de gallegos, ¿no? Que había en ese momento. En Las Cañitas. En Las Cañitas, que era un patio con la clásica, digamos, casa con cuartos alrededor del patio, etcétera. En los años 60, los padres de mi abuela, mis bisabuelos, digamos, que todavía vivían para ese momento, habían hecho una reforma de un planta baja y primer piso, adelante de esa casa antigua, ¿no? Y ahí fue donde más bien me crié yo, en la parte de adelante. Una casona más bien grande, un poco descuidada y muy vacía, ¿no? Me acuerdo claramente la situación del vacío, que evidentemente era un vacío de otro orden, ¿no? Y con Fernando, ¿cuándo te reencontrás? Porque Fernando, por otro lado, estaba en Tucumán, tu tía desaparece en Tucumán, entregan a Fernando de 1 año y medio, si mal no recuerdo. ¿Y cuándo te encontrás con Fernando? ¿De chiquitos? Sí, yo no tengo mucha memoria, por ejemplo, ni cómo, o te cuento después mi relación por ahí con el Eternauta, ni tampoco muy bien el recuerdo de en qué momento nos encontramos con Fer. Creo que constantemente, digamos, no hubo un momento. Eran 3, eran sí. Elsa y ustedes 2, quedaron en la familia. ¿Y ahí fuiste leyendo a tu abuelo? ¿En qué momento? No, la situación era así, cuando llego, yo te conté cómo había sido ese primer recuerdo, ¿no? El segundo recuerdo, a nivel como si fuera una escena, digamos, es el entrar a la casa de Beca en un operativo donde habían interrumpido las 2 calles, de lo que iba a ser después el barrio de mi infancia y donde iba a estar lleno de mis amigos, digamos, con los que me crié, aprendí y con los que llevé un poco todas esas ausencias, ¿no? Que fue una crianza muy feliz por el otro lado también. Elsa se encargaba de eso, ¿no? De recordar lo bueno. Elsa tenía un espíritu, tu abuela. Sí. Mira todo lo que le había pasado y era muy luminosa, ella era muy luminosa. Sí. Y tenía el reverso, ¿no? Por el otro lado, era muy luminosa, tenía ese talante como muy positivo. Y por supuesto, cuando estaba sola con ella, se venía abajo porque las ausencias eran muy tremendas. Ese venirse abajo era lo cotidiano conmigo, ¿no? Que de alguna manera nos contrapesábamos entre uno y el otro, ¿no? Entonces, para mí, cuando llego a esa casa, lo mismo que mi abuelo. Primero, primero Martín, o Miguel, yo soy Martín Miguel. Miguel para mis amigos del barrio y para mucha gente, Martín después ya por el colegio, después ya por el ámbito laboral, que empecé a trabajar muy joven y bueno, incluso pues, yo soy Martín Morton en realidad, pero después muchos me decían Martín Oestres, que en el ámbito del laburo me quedaba Martín Oestres, que bueno, ya para mí es un orgullo por otro lado. Entonces mi abuela primero, me acuerdo en ese segundo momento, llevarme al primer piso, hasta un grupo de gente, unas amigas que la estaban sosteniendo porque sabía lo que estaba viniendo. También preguntó, escribió ella se ocupó de hacerme algo para comer para que tenga caliente, acostarme en la cama, darme eso de comer, esperar a que yo me duerma, escribir una carta a Héctor y entregársela al jefe del operativo para que se lo lleve. Primero, eso me quedó muy marcado en mi vida, lo aplico a mis propios hijos, con lo que estaban viviendo, con la tragedia que estaba viviendo mi abuelo torturado, mi abuela resistiendo todo lo que estaba teniendo que resistir, yo llegando con la noticia de que su hija más grande, Estela, también estaba desaparecida. Primero, el cuidado por
por lo importante, digamos, ¿no? Los chicos, el cuidado por mí, el sacarme de ese momento y recién después ella, digamos, a caer en la cuenta de lo que estaba viendo. Después, lo que había pasado es que la casa de Becker, todo lo que quedó de la casa de Becker, algunos muebles fueron para la parte de adelante que te había contado, pero la mayoría quedó como medio arrumbada, ¿no? En esa casa abandonada que quedaba al fondo, ¿no? Entre los cuartos que estaban vacíos quedaban eso, y era mi lugar de juegos. Y fue de esa manera que entre esos vacíos y esta relación como casi con la memoria, con el recuerdo, que tiene que ver un poco con cómo recuerda el cuerpo, ¿viste? Que un poco diferente de cómo recuerda la cabeza o los sentimientos, ¿no? ¿Viste? Las cosas que te quedan impregnadas en el cuerpo, ¿no? La sensación espacial, muchas veces de una cosa dura, ¿no? Del lugar a donde suceden las cosas. Y bueno, entonces mi búsqueda de alguna manera medio identitaria y de a poco era tratar de entender un poco cómo funcionaban esas ausencias, metiéndome a revolver un poco todo lo que había en la parte de atrás de las casas, digamos, ¿no? Y ahí me encontré con grandes ficheros de madera, grandes, altos, por lo menos me acordaba así cuando era chico, con todos los guiones de mi abuelo, con todos los guiones de Frontera, con todos los guiones de Columba, con todos los guiones de grandes arcones, de hecho eran arcones así como del Tesoro, concretamente, porque eran como sí, eso estaba pensando, tenías un pequeño tesoro. Exacto, ahí. pero este eran arcones exactamente como el Tesoro, como un arcón así como medio de pirata, con de tesoro. pirata, tal sí. cual. Y cuando lo levantaba estaba todo el acervo editorial de Frontera y estaba todo Bracero, toda la revista Frontera, cosas de Mr. X, originales que habían quedado, libros que le mandaban y le enviaban del otro lado, muchos libros de ciencia ficción, muchos libros de todos lados, porque mi abuelo le gustaba. No, leía 5 idiomas, era una persona muy erudita, llegaban libros de cualquier lado, estaban en alemán, bueno, había de todo. De alguna manera, y bueno, y muchas fotos también, ¿no? Que algunas se las quedaba mi abuela y las llevaba a la parte de adelante, y muchas fotos que yo revolvía, y de alguna manera iba viendo cómo esa casa, que era la casa del Eternauta, se iba replicando en las fotos de Sarcón, y trataba de entender cómo iba y venía esas imágenes que tenían que ver conmigo, ¿no? ¿Y disfrutaste el Eternauta cuando te pusiste a leer la historieta y todo? ¿Y cómo fue esa relación con Elsa? Porque Elsa siempre quizás soñó con llevar el Eternauta, o eras más vos, y en el 2015 se muere y no termina de ver el Eternauta. No, a ver, te cierro lo anterior. Un poco lo que hacía para jugar era completar la colección de Hora Cero, ¿no? Para ver si correlativamente podía leer las historias. Me acuerdo que al principio no me enganché directamente con Eternauta, sino con Ernie Pike. Y después también, no hubo un momento, digamos, eso, pero en un momento que lo ordené y empecé a leer, yo lo que veía, no podía leer. Leía la aventura, como cuando sos muy chico ves la aventura desplegada, porque es nuestro gran clásico de aventura, es nuestro relato aventurero más famoso, ¿no? Sí. Sobre todo. Y veía cómo se me mezclaban un poco los temas, porque decía, pero esta es la casa de mis abuelos, que tengo las fotos acá, y este vendría a ser mi abuelo, que es el personaje de Germán, y ese personaje que tenía que aparecer con una idea media espectral de lo que son los desaparecidos también, tenía un quilombo grande en la cabeza. Sí, pero mucho de eso también lo vi representado, como te decía antes, también en mis amigos del barrio, con que pude tramitar muchas de estas cosas. Mis amigos del barrio eran pibes de todas las clases, pibes con formación cultural, otros que no, gente con pibes normales. Y me acuerdo como algún amigo que tenía, ¿no? Poder compartir, que bueno, empezar a armar o invitarlo a la parte del fondo, que también le pareció una aventura, qué sé yo, y empezar a compilar un poco de esos materiales, hasta que de pronto dijimos, bueno, esto del Eternauta está muy bueno, hay un tomo entero, y de pronto vi como un pibe de barrio de 8, 9, 10 años, que eran mis amigos, de pronto le voló la cabeza y se vieron representados en algo. Entonces empecé de alguna manera a entender muy desde abajo el impacto que tenía en términos populares las historias de mi abuela. Eso lo decía José Pablo Feynman y Juan Sasturain y toda una generación también que leía el Eternauta. Bueno, pasó por muchas generaciones. Y fíjate, vos también tenías tus amigos te salvaron de alguna manera también, ¿no? Sin y duda, eso es re lindo, porque en el Eternauta esos amigos se salvan mutuamente también, ¿no? Exacto, sí. Nadie se salva solo. Y pasando un poco más a la serie, lo que te quería preguntar en estos minutos que nos quedan, que no nos quedan mucho, pero preguntarte, que fue un camino largo, Martín, la serie. En principio iba a ser una película,
en un momento iba a ser, no había recursos, después casi se hace, después no. Yo creo que se hizo quizás en el momento justo a nivel efectos especiales para que sea una serie realmente que tiene los efectos especiales, pero que no invaden el relato, ¿no? Y se puede hacer esa ciudad de nieve. El Eternauta tenía, primero había una cosa que decían, medio vinculado también con el halo de la historia que había detrás, o la historia que había detrás y delante del Eternauta, esto que era la historia familiar, etcétera, que no se termina, digamos, también en el Eternauta. Ahí escribió 200 historias, mi abuelo, muy famosas y muy importantes para la historieta mundial, con mucha proyección para lo que fue la historieta de los 80 en el boom europeo, con Hugo Pratt, etcétera. Y bueno, y en realidad siempre decían, bueno, es una historia medio maldita o es una historia inadaptable. Yo nunca la vi ni maldita ni inadaptable, lo que era improducible, digamos. No se podía, no tenían los recursos materiales, ni recursos materiales ni recursos técnicos para poder llevar adelante eso. Exacto. Entonces, rápidamente lo que sucedió fue, nosotros veíamos un momento, yo tuve que tomar aire muchas veces para reencarar estas cosas, ¿no? Y en el 2013 yo había tenido un contacto en el 2002 en una muestra sobre historieta argentina en el Museo de Automóvil de Torino, en Italia, muy importante, donde me encontré con todo el acervo editorial de los años 70 y 60, donde vinculaba también a mi abuelo, hubo como una especie de tránsito de originales y de materiales con Italia, entonces que lo quedaron todos los tanos, digamos, ¿no? Entonces de pronto vi desplegado en esa muestra todas las historias que yo había visto impresas, estaban todos los originales, digamos, de todo eso. Los originales del Tano Prat, con quien mi abuela y yo tuvimos muy buena relación, bueno, todo lo que se te ocurra, ¿no? Algunos de Alberto Brescia, algunos de Solano. Los grandes, ¿no? Como tenemos la cultura de nuestro país es grande, ¿no? O sea, nadie se tiene que sentir amenazado por nuestra cultura porque es un orgullo para todos nosotros. Y bueno, de alguna manera, hablando con los curadores y qué sé yo, me llevaron una vuelta a donde estaba un coleccionista y el tipo, Piero Aligo, me acuerdo que tiene una editorial muy linda que se llama El Escarabeo, el Escarabajo, me lleva y me abre unos, después de una cena en un bacanal, me acuerdo, me llevó y me abrió unas planeras, ¿no? unos muebles así, y me mostró casi el 90% de los originales del Eternauta, que nunca había visto ni uno, los tenía todos él, digamos. Entonces a partir de eso, ahí empezó. Con el tiempo, digamos, conseguimos la posibilidad de poder escanearlos, ¿no? En el 2013. Y entonces se relanzó el Eternauta, pero en vez de estar impreso a partir de tratar de arreglar con Photoshop escaneados, impresos anteriores, ¿no? Como escanear impresos anteriores, nuevamente se vio como si fuera editado como el Es el de día. tapa dura, ¿no? No, es el de todos. Todos los que se ven ahora se ven con los originales de eso. Eso nos llevó a moverlo en Estados Unidos, que era una deuda que teníamos pendiente. Y eso lo puso en la cresta de la ola, ¿no? Al cómic de nuevo en Estados Unidos. Sí, eso lo llevamos a la editorial Fantagraphics, una editorial de Seattle muy buena, que dirige Gary Groth, una leyenda de la historieta independiente. Y en la preventa de Amazon, cuando se largó, o sea, antes de salir a venderlo, toda la crítica de una historieta de los años 50 de la Argentina decía All Time Classic 5 estrellas, digamos, ¿no? Como que le daban como un valor muy importante y un clásico dentro de la historieta mundial, algo que realmente no era muy conocido dentro. Entonces todo el mundo empezó a ver, ¿y esto de dónde salió? ¿Y qué es? La edición fue muy buena, es una edición increíble, hecha con mucho amor y mucho respeto, y llegó a ganar un premio Eisner en la Comic Con de San Diego, y a partir de eso aparecieron una cantidad de ofertas. Un poco lo sabíamos, esto un poco lo promovimos con mi mujer y compañera Laura Bruno, que es productora, siempre muy vinculada al mundo del cine. Los dos estamos muy vinculados al mundo del cine. Y dijimos, bueno, con esto tenemos que salir un poco como punta de cañón a averiguar qué es lo que sucede en términos de audiovisuales, ¿no? Y cuando llega, porque ahí estaba Hugo Sigman, KS interesados, también Hugo Sigman fanático del Eternauta y todo, pero cuando llega Netflix y se convierte en algo grande porque traen, digamos, una plata importante para poder hacerla, ¿tuviste esperanza? ¿Sentiste que era el momento? La esperanza se dio de una manera muy natural porque primero habían empezado a aparecer en diferentes productores, intermediarios de productores, que preguntaban, bueno,
que tiene los derechos en Estados Unidos, que estaba interesado, pero nosotros habíamos puesto una condición, yo particularmente había puesto una condición que tenía que ser hablada en español y tenía que estar filmada en la Argentina y sobre todo en Buenos Aires. Muy bien, Sí. muy bien. Bueno, y es maravilloso todo lo que está pasando. Estamos hablando con Martín Westergel, el nieto de Héctor Westergel. Nos está contando un poco el detrás y toda esta historia que también tiene una tragedia, la tragedia argentina de la última dictadura militar. Y nos está contando también cómo se lleva a ser el Eternauta. Te pregunto porque ya empecé a leer en redes y ya me molesta un poco. ¿Qué te pasa cuando empiezan a decir que el Eternauta es peronista y empiezan... Digo, yo lo que digo es, no la vieron, que se sienten a verla. Pero no entiendo cómo hay un problema en relación a que sea peronista o que sea de cualquier lado, digamos. Segundo, el Eternauta es una historia que la han leído generaciones de lo más variopinto de todo el espectro político. No me quiero meter en eso porque es impresionante la representación que tuvo en términos generales. Incluso hasta un momento han leído mucho, digamos, el ejército argentino, que por supuesto yo hago una diferencia entre el ejército nacional y el ejército que diezmó a nuestro país y a los 30.000 desaparecidos. Son dos cosas diferentes. Siento que el Eternauta, ese héroe tan mentado, el héroe colectivo, es un héroe policlasista, ¿no? El personaje de Juan Salvo es un pequeño industrial que vive feliz de su familia y de su clase media y que no tiene las categorías del héroe de antemano, pero frente a la situación se va a dar cuenta de que su entorno más cercano va organizando, el héroe va circulando entre sus conocidos y se va encontrando con diferentes capas sociales que van a resistir esa invasión, donde aparece Medardo Sosa o Franco, que entra realmente el espectro obrero, digamos, ¿no? Y ahí sí hay una representación que tenía que ver un poco con eso. No sé si es peronista o no es peronista. Yo lo que digo, digamos, es que, por ejemplo, el Eternauta... la idea, digamos, de la conmoción que genera, digamos, armar el escenario en la ciudad de Buenos Aires y que la cabeza de invasión sea en el centro de Buenos Aires, no se podría haber imaginado si no hubiera habido una relación traumática con el bombardeo del 55. Estamos hablando de 2 años después. Entonces, la ciudad pierde de alguna manera su inocencia y además queda como tapado y guardado debajo de la alfombra. Algo de eso empieza a crecer dentro del arte y empieza como las cosas no se pueden guardar tan fácilmente dentro de la alfombra, lo mismo que con nuestros 30.000 desaparecidos, evidentemente las cosas vuelven, no como el Eternauta que vuelve constantemente. Y bueno, en este caso volvió en este tipo de relato, ¿no? Y acordate también que hay un lugar bastante particular que tiene que ver con, como decía el gran Horacio González, digamos, era el año de los espiritismos, ¿no? Porque se comparten la salida junto con Operación Masacre, ¿no? Y decía el año de los espiritismos porque de alguna manera hay 2 personajes que vuelven de la muerte. Libraga, que es un fusilado que vive, y el Eternauta que vuelve del otro lado del tiempo y del espacio para reencontrarse con su familia, ¿no? Martín Westergel contándonos, el camino del Eternauta, la relación con su abuelo, esos momentos, tus primeros momentos, y agradezco mucho que los hayas contado y que nos los hayas contado de esa manera a los oyentes de Radio Con Vos, porque de alguna manera entendemos un poco más la historia de tu abuelo, la historia de tu familia, la historia de Elsa. Pedimos memoria, verdad y justicia y queremos saber dónde está Westergel, dónde está tu mamá, dónde están tus tías y si viven y si tuvieron hijos, ¿no? Porque tu abuela estaba en Abuelas de Plaza de Mayo. Sí, estaba mi primo Fernando buscando a su hermano, a su hermana, que alguna vez nos reencontraremos todos o no, pero bueno, ahí estaremos. Muchísimas gracias, Martín, por venir. Dale, gracias a vos. Gracias. Un placer. Se están presentando en la Feria del Libro, el 9 de mayo. Exactamente, menos mal. Sí, 9 de mayo, tenemos que contarlo. Una charla con Bruno, con Matías Mostegrín, y creo que va a venir Francisco Ramos, el vicepresidente de Netflix, también presenta Inde Pomeraniec. El 9 de mayo lo pueden escuchar a Martín, a Bruno y a todos hablando de lo que significa esta serie a las 20:30. 9 de mayo, 20:30. Así que están todos y todas invitados. Gracias, Martín. Gracias por la entrevista.